Bien, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad nos presentan un caso de estudio en ecotoxicología que nos piden analizar. Veamos qué dice el caso. Dice que en un estudio observacional de ecotoxicidad de sedimentos de ribera de río, en ensayos con Vibrio Fishery se encontró. Nos muestran aquí un factor, que es el pH de los sedimentos, porcentaje de materia orgánica total y la concentración de la variable de respuesta, en este caso, perdón, la variable de respuesta es la toxicidad de los sedimentos, medida en los ensayos con Vibrio Fishery, y nos la presentan como porcentaje volumen a volumen. Esto se refiere a volumen de muestra en relación con el volumen de diluyente. Aquí vemos una tablita donde nos presentan, por ejemplo, para una proporción porcentaje volumen a volumen mayor a 100 significa no tóxico, de 10 a 99 marginalmente tóxico, de 1 a 9 moderadamente tóxico y de menor a 1 altamente tóxico. Pues bien, aquí están los resultados. Estos son resultados promedio de varias pruebas y también nos dan su clasificación. Recordemos que los ensayos con células vivas, en este caso con bacterias, Vibrio Fishery, pues básicamente consiste en exponer las células al extracto de la muestra, de sedimento en este caso, y medir alguna respuesta. En este caso se tiene el extracto de los sedimentos en el solvente que es no tóxico, en el dimetilsulfóxido. Se pone en contacto con las bacterias, como podemos ver aquí arribita. Las bacterias brillan normalmente y luego de ponerse en contacto o de exponerse al extracto del sedimento, pues ellas dejan de brillar en alguna proporción, lo que nos ha permitido calcular la toxicidad, medida como una concentración al 50%, en este caso podríamos hablar de inhibición de la luminiscencia, ¿no? Ha dejado de brillar, digamos, la bacteria. Pues bien, lo que nos va a interesar en este caso es analizar el efecto de estos factores o la interacción de estos factores sobre la variable de respuesta. Para eso, pues vamos a utilizar el RStudio. Veamos que tenemos pH y materia orgánica como porcentaje de materia orgánica como factores. Voy a crear esos dos factores. pH, le escribimos primero, veamos ahí se puede ver un poquito más grande. Escribimos primero el nombre de la variable, escribimos el símbolo de correspondencia o de igual. En el RStudio escribimos un vector, en este caso el nivel más bajo, el nivel más alto, el nivel más bajo y el nivel más alto. Tenemos el porcentaje de materia orgánica total, llamemos MOT simplemente, C. Si revisamos otra vez el caso, nos dice que tenemos, bueno, aquí es alto, bajo, debo corregirlo. Tenemos nivel alto, aquí arriba, perdón, repitámoslo. pH, tenemos al revés, alto, bajo, alto, alto y bajo. Revisemos, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Materia orgánica total. Tenemos el vector. Reviso nuevamente. Bajo, bajo, alto, alto. Bajo, bajo, alto, alto. Y nos falta una coma. Y la variable de respuesta, que es la S50, ¿cierto? Con los valores que le correspondan, revisémoslos. 11, 8, 15, 11, 8, 15, 11, 8, 15 y finalmente teníamos 0.1, 0.1. Muy bien, tenemos nuestros valores de la tabla de orden estándar que aparece aquí, ¿no? Nuestras combinaciones, nuestros tratamientos.
Pues bien, analicemos el efecto de los factores a través de una gráfica de Pareto. Y para eso vamos a crear un modelo. Llamémoslo modelo lineal, donde la variable de respuesta, ese 50, depende, ¿cierto?, del pH. Le ponemos el símbolo por y de la materia orgánica total. Hemos creado el modelo, vamos a cargar la librería. Bueno, recuerden que si no han cargado el paquete PID, vienen a herramientas, Install Package, PID. Este es el paquete que vamos a cargar. Por ahora pues no, ya lo tenemos cargado, entonces no es necesario, instalado. Lo vamos a cargar, Library, PID, lo cargamos. Siempre en RStudio es necesario cargar los paquetes, ¿cierto?, instalados. Una vez cargado el paquete, simplemente hacemos la gráfica de Pareto del modelo. Pareto plot. Pareto. Tengo un error aquí. Pareto plot del modelo. Y le damos enter. Y ve, entonces nos ha generado, yo creo que ustedes no lo estaban viendo porque he ampliado la pantalla demasiado. Veamos aquí. Ya nos ha generado la gráfica de Pareto. La voy a hacer un poquito más grande para que la podamos ver mejor. Bien, entonces esta gráfica nos está diciendo pues que tenemos obviamente dos factores principales, la pH y la materia orgánica. Sin embargo, el pH, según los resultados que nos muestran en este ejercicio, es un factor, digamos, más importante, ¿no? Es el factor más importante. Vemos que está de color negro, que nos indica la gráfica que es un valor positivo. Y básicamente nos está indicando que cuando pasamos de valores bajos de pH hacia valores altos de pH, lo que estamos haciendo es contribuyendo al aumento de la variable de respuesta. Es decir, aumenta el valor de la variable de respuesta. Y tratemos de interpretarlo obviamente viendo los valores de las relaciones volumen a volumen. Vemos nosotros que si aumenta el valor, miren ustedes aquí, si aumenta el valor de valores bajitos hacia valores altos de la relación porcentaje volumen a volumen, espero pues se pueda ver aquí con mi ratón, cuando pasamos hacia valores altos, realmente estamos pasando de una toxicidad alta hacia unos valores no tóxicos, ¿cierto? Cuando aumenta el valor de la C50. Entonces estamos diciendo que estamos pasando de altamente tóxico a no tóxico, y eso es lo que nos indica entonces esta gráfica que hemos obtenido, que cuando pasamos de valores bajos hacia valores altos, de valores posiblemente ácidos a valores alcalinos en el pH de los sedimentos de ribera, nos está diciendo que la toxicidad disminuye. Es decir, el nivel de toxicidad disminuye, no tanto el valor, ¿no? El valor de la C50 está aumentando, pero sí la interpretación que le damos a la toxicidad, pues está diciéndonos que pasamos hacia no tóxico. Entonces, básicamente, pues si los sedimentos son alcalinos, posiblemente nos señala que la materia orgánica o los compuestos que causan responsables de la toxicidad se fijen, ¿no? Se mantengan más fijos en los sedimentos y no se transfieran hacia la masa de agua posiblemente. También nos está mostrando que hay una interacción entre pH y materia orgánica. Sin embargo, el porcentaje de materia orgánica tiene un peso menos importante, ¿no?, sobre la toxicidad en estos datos que nos están mostrando. Y básicamente nos muestra que cuando pasamos de valores bajos a valores altos de materia orgánica, lo que sucede es que se disminuye el valor del valor de la variable de respuesta, que en este caso es la toxicidad. Pues bien, eso es bastante importante y bastante interesante, porque también si interpretamos en nuestra tabla de correspondencias, pues nos estaría diciendo que estamos pasando de valores no tóxicos a valores altamente tóxicos. Y pues tiene una explicación clara, porque al haber mayor presencia de materia orgánica,
posiblemente fijada en los sedimentos o sorbida hacia los sedimentos de ribera, pues nos esté queriendo señalar que tenemos más compuestos orgánicos complejos que puedan generarnos niveles de toxicidad altos, ¿cierto? Alta toxicidad. Eso pues digamos es la primera interpretación que obtenemos entonces en esta gráfica de Pareto, muy interesante, porque indudablemente nos muestra que al aumentar pues la concentración de materia orgánica, lo que estamos haciendo realmente es aumentando la toxicidad. Aún más si tenemos combinaciones, ¿no? pH, materia orgánica, pues veremos cómo podríamos interpretar esa situación, ¿no? Lo mismo el pH nos indica pues que si pasamos de pHs ácidos a pHs alcalinos, lo que logramos es fijar prácticamente esa toxicidad y mantenerla en niveles no tóxicos. Veamos ahora y tratemos de interpretar porque aquí nos está mostrando esta gráfica, nos está mostrando que hay una interacción entre los dos factores, tanto entre pH y materia orgánica. Nos está indicando que hay una interacción. Importantísimo el pH, indudablemente. Si los cambios de pH van a hacer que se movilice esa materia orgánica y pues genere los efectos tóxicos. Pero veamos la interacción. Para ver la interacción podría yo proponer que más bien hagamos una gráfica de superficie, ¿sí? Para hacer la gráfica de superficie, básicamente vamos a ver el modelo. Veamos el modelo que obtuvimos. Este modelo lineal, miren. Miren ustedes, tenemos un intercepto, un valor para el pH, un factor para el pH, un factor para la materia orgánica y un factor para la interacción, ¿cierto? Veamos entonces cómo hacer una gráfica de superficie utilizando ese modelo. A mí me gustaría también que hiciéramos un ejercicio importantísimo, ver el modelo escrito para que veamos qué es lo que vamos a interpretar en una gráfica de superficie. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento pues de hacer este modelo aquí en esta hojita al ladito. Veamos aquí si le damos insertar una ecuación. Lo que básicamente lo que está diciendo es que tenemos una S50, ¿cierto? Que es igual a 8.525 más 4.475 por pH menos 0.975 por la materia orgánica o el porcentaje de materia orgánica para nosotros. Bien. Y tenemos una interacción que es más 2.975, perdón, aquí no apareció el 2.975 por pH por porcentaje de materia orgánica total. Entonces, si nos damos cuenta realmente, pues el modelo que nos presenta RStudio es este modelo que tenemos aquí, ¿no? Es una relación funcional entre los dos factores para poder interpretar la variación de la S50. Por ahora pues no hemos hecho un mayor análisis del modelo, vamos a suponer que este modelo es el correcto. Y vamos a hacer una gráfica de superficie. Bien, para hacer la gráfica de superficie vamos a crear un vector, lo voy a llamar el factor pH. Creamos un factor pH que lo vamos a interpretar de esta manera. Sec menos 1 a 1 by 0,05. Y simplemente lo que le estoy diciendo es que me cree, si le ponemos xph, que me cree un vector desde menos 1 hasta 1 en un tamaño de paso de 0,05 en 0,05, ¿no? Entonces básicamente estamos creando un eje de una gráfica de superficie. Voy a crear un vector para el otro factor, que es la materia orgánica. Lo crearía de la misma manera, sec menos 1 a 1 by 0,05. Si lo volvemos a ver, este también será un vector pues igualito. Y lo que voy a hacer es decir que me reemplace este valor, el valor de cada uno de estos pHs y materias orgánicas que hemos creado aquí, obviamente equivalentes a los niveles del factor, menos 1 para el nivel más bajo y 1 para el valor más alto.
y vamos calculando unos valores de la S50. Entonces aquí vamos a predecir estos valores para cada uno de estos datos. Simplemente lo vamos a crear como, llamémoslo y S50, para entender que estamos hablando de una variable de respuesta. Y lo creamos con la siguiente instrucción: outer AB, entre paréntesis, y ya explicaré qué es esto. Y entonces le estoy diciendo que me calcule la variable de respuesta con base en estos valores. Le voy a decir lo siguiente. Voy a escribir el modelo. Entonces mi modelo, recuerden, estaba escrito acá. 8,525, 8.525 por el valor del primer factor, que para nosotros dentro de este modelito que estoy creando va a ser A, que sería el pH. Perdón, aquí no, este es el intercepto, más 4.475 por el pH, menos 0.975 por la materia orgánica, que será B, más 2.975 por A por B, que será la interacción. Si ya lo tengo el modelo completo, simplemente lo voy a cerrar. Bueno, aquí parece que tengo un error. Voy a revisar dónde tengo mi error. Bueno, aquí parece que puse coma. Parece que tengo un errorcito, discúlpenme, revisemos. Sí, tengo un errorcito por aquí. Tengo un errorcito por aquí. Aquí debemos darle function. Function AB. Y aquí es donde tengo el error. Aquí debemos decirle que vamos a crear la respuesta con base en estos vectores. X pH y X materia orgánica. Y veamos si ahí ya funciona. ¿Sí? Miren, realmente lo que estoy haciendo es calcular unos valores, ¿cierto? Unos valores de la toxicidad para estos niveles de los factores. Para estos niveles de los factores, tanto de materia orgánica como para pH, que los vamos a ver de manera gráfica. Para poder ver la gráfica, les sugiero instalar este paquete que se llama RGL. Hay que instalarlo y luego hay que cargarlo. Library RGL, hay que cargarlo. Una vez lo cargue el paquete, vamos a utilizar esta instrucción: xph, x tal y s50. Es decir, que nos grafique en una gráfica de superficie, en un eje el pH, en otro eje la materia orgánica, en sus niveles menor y mayor, y la respuesta que hemos calculado con el modelo. Veamos entonces si todo estuviera bien. Aquí tengo un error en la instrucción, es PERSP 3D, PERSP 3D. Si todo sale bien, entonces la gráfica que nos arroja es una gráfica como esta, una gráfica de superficie, donde podemos ver, si ustedes se dan cuenta, más o menos ahí se la puede ver en sus 3 dimensiones. Vemos que el pH baja de un nivel pues inferior a un nivel superior, la materia orgánica igual, de un nivel inferior a uno superior, y que en el eje de la tercera dimensión, podríamos decir, se encuentra la variable de respuesta, en este caso el valor de la S50. Entonces, por ejemplo, si pasamos de un pH menor hacia un pH mayor, nos estamos dando cuenta que la S50, el valor de la S50 está aumentando. Lo que decíamos es que baja el nivel de toxicidad. Si la materia orgánica pasa de un nivel inferior a un nivel superior, pues la S50 está bajando. Lo que nos dice es que aumenta el nivel de toxicidad.
Y podríamos ver aquí ya interacciones, ¿cierto? Por ejemplo, busquemos a ver una buena posición para ver una interacción. Miremos, por ejemplo, para un pH medio, podríamos decir, y para un nivel de materia orgánica medio, nos estamos dando cuenta pues que obtenemos unos valores del orden de 10 a 5, ¿cierto? Entre 10 y 5 de toxicidad. Entonces pH medio, materia orgánica media, nos da un valor de 10 a 5 de toxicidad. 10 a 5 de toxicidad estaría más o menos, bueno, estamos hablando de unos cambios de moderadamente tóxico a marginalmente tóxico, que es pues bastante interesante, ¿no? Entonces básicamente nos está diciendo que si el pH es neutro y la cantidad de materia orgánica es media, podríamos estar hablando de niveles marginales o moderados de toxicidad. Y así podríamos seguir haciendo pues más interpretaciones, obviamente a partir de nuestra gráfica de superficie. Vamos viendo cómo es la interacción, ¿no es cierto? Entre pH y materia orgánica, pH y materia orgánica. Y vemos, por ejemplo, que, por ejemplo, al aumentar la materia orgánica y al disminuir el pH, pues bajamos, ¿no? Parece que bajamos en los niveles de toxicidad. Eso puede ser interesante porque nos dice que a pHs ácidos y teniendo pues unos niveles de toxicidad pues que pueden ser entre altos y bajos realmente, estamos teniendo niveles bajos de C50, lo que nos indica altos niveles de toxicidad. Entonces, básicamente, el pH, como ya lo habíamos dicho al principio, sí tiene una influencia bastante importante sobre la movilidad de los tóxicos hacia la masa de agua, ¿no? Eso pues sería la manera en general de interpretar un caso como estos, bastante interesante. Y también podríamos pues tener en consideración muchos más factores, ¿no? Muchos factores más para poder hacer un análisis mucho más robustos, más profundos. Bueno, eso es pues lo que les quería comentar. Espero que les haya parecido interesante y cualquier cosa pues estamos en contacto. Entonces pues hasta una próxima ocasión.